Sobre la primera, ¿cuál es el escenario para México? ¿Podría o no haber un rebrote, un repunte, un incremento en el número de casos de COVID-19 durante la temporada otoño-invierno? La respuesta es sí. Esto lo hemos venido anunciando sistemáticamente desde junio, desde finales de mayo, de hecho, y hemos dicho lo siguiente: en el hemisferio norte del mundo, todos los países que estamos en el hemisferio norte, tenemos la temporada de influenza todos los años entre octubre y marzo. Octubre, en este caso 2020, marzo 2021. A veces se extiende incluso hasta abril de 2021 del año siguiente. Este fenómeno ocurre desde hace centenas de años, posiblemente miles de años en el mundo. Y con la influenza. Dado que COVID-19, la enfermedad causada por el virus SARS-CoV-2, tiene el mismo mecanismo de transmisión que la influenza, ambos se transmiten por la vía respiratoria, dado que ambos tienen como característica principal la inflamación de las vías respiratorias, desde la faringe, la laringe, la tráquea, los bronquios y el tejido pulmonar. Y dado que ambos tienen los mismos grupos de riesgo de complicaciones, personas mayores de 65 años, personas que tienen enfermedades crónicas, es muy previsible que pudiera presentarse con la temporada de influenza también un repunte de los casos de COVID-19. Hasta el momento esto no se ha presentado en México, tenemos ya 11 semanas, esta es la semana número 11, en la que tenemos una tendencia a la baja en la intensidad de la epidemia, medido por más de 7 indicadores, que son precisamente los que están formando parte del semáforo de riesgo COVID. Tenemos 26 entidades federativas que reducen ya su transmisión. Entonces, hasta el momento, en México se presenta una reducción en la epidemia de COVID-19. Pero en cualquier momento podría surgir un cambio en esta tendencia y que empecemos a tener más y más casos de COVID-19, al tiempo que es totalmente seguro vamos a tener más y más casos de influenza. Las preparaciones que hemos tenido incluyen que vamos a mantener la capacidad hospitalaria que establecimos para la respuesta a COVID. Desde abril, como lo hemos informado, multiplicamos más de 4 veces la capacidad instalada en las camas con ventilador, las camas destinadas a personas críticamente enfermas. Por sí misma, la influenza representa todos los años un reto para el Sistema Nacional de Salud. Por sí misma, la influenza causa 30,000 defunciones todos los años, en México nada más. En el mundo causa muchísimas más. Entonces, solamente la influenza merece la atención. Iniciamos, como se conoce, desde el 1 de octubre, la campaña de vacunación anual contra la influenza estacional. Empieza en octubre. Y este año, a diferencia de todos los demás años, desde 2007, cuando existe el programa público de vacunación contra influenza, tenemos como meta completar la meta ampliada ahora de más de 36 millones de personas vacunadas al final de 2020. Esa es la previsión. Respecto a la vacuna COVID, es la noticia principal que anunciamos hoy. Estamos gustosos de haber logrado esta meta, esta instrucción que nos dio el presidente. Estamos muy agradecidos con el secretario de Relaciones Exteriores, con la subsecretaria Marta Delgado, con todo el equipo de Relaciones Exteriores y el equipo de salud, que hemos logrado tener un trabajo muy integrado, muy bien coordinado. Exploramos, como ya lo señaló el canciller y el doctor Alcocer, las distintas oportunidades de acceso y hemos buscado tenerla lo más pronto posible. Con estos acuerdos que hoy se firmaron, se concreta esa posibilidad. Esto está acompañado de un trabajo técnico de identificación de prioridades. Como se ha dicho, lo dijo el presidente, el Gobierno de México garantiza la cobertura universal de la vacunación contra COVID, de la vacuna contra COVID. Todas las mexicanos y mexicanos tienen este derecho, porque es parte del derecho de la protección de la salud con el que estamos comprometidos y está consagrado en la Constitución y las leyes. El aspecto técnico de cómo se va a definir quién debe ponerse la vacuna en cierto momento depende de muchos elementos de información que no están disponibles en el mundo entero hasta este momento, en el mundo entero.
quiero ser muy enfático, en el mundo entero. La Organización Mundial de la Salud tiene un grupo asesor estratégico de inmunizaciones. Con mucho orgullo lo preside un mexicano, el doctor Alejandro Cravioto Quintana, y participan también en el grupo específico para la vacuna COVID, otra mexicana, la doctora Celia Alpuche, directora del Centro de Investigación en Enfermedades Infecciosas del Instituto Nacional de Salud Pública, que estos meses ha estado trabajando directamente con nosotros. Y en ese grupo asesor se están delineando las recomendaciones generales para los países sobre los criterios técnicos, los criterios científicos para establecer la priorización de acuerdo a los perfiles de riesgo de las personas, los contribuyentes a la transmisión de la enfermedad. Es decir, hay personas que no necesariamente tienen por sí mismos el mayor riesgo de complicaciones, pero pueden jugar un papel clave en la epidemiología de COVID-19 y por lo tanto su vacunación puede ser prioritaria por el interés público para disminuir las probabilidades de transmisión. Y finalmente un aspecto muy importante que es el perfil de eficacia, que en su momento se convertirá en el perfil de efectividad, esto es el impacto que puede tener en su uso en condiciones reales, que dependerá de los resultados de los estudios de la fase 3 de la investigación clínica, a los que aludía el doctor Alcocer hace unos minutos. En este momento no se conocen públicamente los resultados de estudios fase 3 de ninguna de las compañías que tienen los proyectos punteros de desarrollo de las vacunas. Doctor, solo para precisar el tema del confinamiento, o sea, ¿podría haber un nuevo confinamiento y podría ocurrir en México en caso de un rebrote algo similar a los países europeos? Bueno, allá llegó primero el COVID que aquí, pudiera estarse pensando que a lo mejor es cuestión de un mes, 2 meses, no sé. ¿Qué es lo que ustedes están previendo? Esperamos que no, ojalá que no sea necesario en la medida en que no haya un rebrote, o que si llega a haber un rebrote, este se dé de manera parcial, de manera fragmentada, en algunas entidades y en otras no. Lo deseable es que no ocurra ninguna, pero si ocurriera, pensaríamos primero en esquemas localizados, regionalizados. En esencia, el uso del semáforo de riesgo COVID, que empezó a funcionar desde el 1 de junio, es precisamente eso. Es un mecanismo para estimar el riesgo que presentan las personas de tener infección por el virus SARS-CoV-2, el riesgo de que haya propagaciones locales o regionales de la epidemia y la orientación a las autoridades sanitarias estatales, es decir, los gobernadores, la gobernadora de Sonora, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, sobre cuáles son las condiciones que se presentan y cuáles son las medidas de reducción de riesgos que se deben implantar. Entonces, ese es el esquema que ha seguido México, nos está resultando bien en la medida en que hemos podido diferenciar el riesgo de acuerdo a la evidencia científica, la evidencia técnica, y se han podido hacer intervenciones localizadas que en todo momento buscan, y esto siempre lo debemos tener presente, equilibrar la protección de 2 grupos de bienes públicos. El prioritario, la salud y la vida, que de manera directa se protege en la medida en que las personas tienen menor riesgo de contagiarse si se mantienen en confinamiento. Pero del otro lado, importantísimo, el bienestar que incluye la economía. No se puede mantener el confinamiento a perpetuidad, o el confinamiento no puede ser extremo al grado que cause el daño económico que de por sí la pandemia está causando en todo el mundo, pero no debe exagerarse porque esto puede causar un daño también para la salud, también para la vida misma en última instancia, si entran en quiebra una gran cantidad de sistemas económicos, incluso locales. Sobre todo nos preocupa, y no dejamos de destacarlo, ayer precisamente en el Senado lo destacábamos, la visión social de nuestro gobierno, de nuestro presidente, de nuestro proyecto alternativo de nación. Nos interesa no perder de vista, la mitad de la población mexicana vive al día y no se le puede forzar a entrar en una condición de inanición, de escasez por medidas extremas.